El rey caminaba cabizbajo, taciturno, con la mirada perdida. La noche había sido muy triste y bastante larga. Se había pasado esas primeras horas, del 26 de noviembre de 1504, yendo de la alcoba real a sus aposentos, pendiente de su esposa. Y apenas despuntaba el día, y una tímida luz se dejaba ver por el ventanal del palacio real que daba a la plaza medinense. Y Fernando se sobresaltó, y las lágrimas inundaron sus ojos cansados y apagados al comprobar cómo una amplia muchedumbre de castellanos, abrigada con mantas de lana, estaba agolpada a las puertas de palacio, esperando las noticias que se daban sobre la salud de la reina. El frío era atroz. Había estado nevando toda la noche, y un manto blanco cubría calles y plazas. El rey Fernando, al poco, mandó que unos sirvientes sacaran leche caliente con bizcocho, y que en su nombre dieran las gracias a los vecinos por las muestras de cariño hacia Isabel. El día avanzaba, el cielo no dejaba de nevar, y la tristeza inundaba las casas de Medina del Campo y de toda Castilla. En la alcoba los médicos reales, los doctores Soto y Julián, hacía horas que dejaron por fin de hacer sangrías a la reina. Ahora sí, habían pronosticado que la vida de la soberana se acababa, y el sacerdote le había vuelto a visitar para encomendar su alma al Altísimo. Al poco, mientras rezaban el Ángelus, Fernando se acercó a la cama de su esposa. Cogió la mano de Isabel, ya sin pulso, y lloró. Lloró amargamente, desconsoladamente. Besó su frente y le dijo tembloroso y musitando: «Os amo». Sintió lo que se siente al morir un ser querido y amado, la más absoluta soledad. En ese momento todo el reino sintió un tremendo dolor, y en el corazón de Castilla se confirmó la soledad de un rey. Un águila imperial, curiosamente, llevaba varios días merodeando los alrededores del castillo de la Mota, y desde allí oteaba toda la villa castellana, como queriendo mostrar a todos los medinenses la presencia vital de la reina. Y de repente, mientras las campanas de los templos sonaban para anunciar el Ángelus, alzó el vuelo. Era ese águila de San Juan que tanto cariño despertó en Isabel y que adoptó para su escudo personal y para el de Castilla y Aragón una vez que fue proclamada reina. Y alzó su último vuelo, un último vuelo para acompañar, en ese preciso instante, el suspiro final de la vida de la mejor reina que tuvo España. Isabel de Castilla acaba de morir. Eran las 12 de la mañana del 26 de noviembre de 1504, a la edad de 54 años. Y el rey apenado, y con el alma rota, escribió cartas a los reinos, ciudades y villas. Hoy día de la fecha de esta, ha placido a nuestro Señor llevar para sí a la serenísima reina doña Isabel,
mi muy cara y muy amada mujer, y aunque su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podía venir, por una parte del dolor de ella, por lo que en perderla perdí yo, y perdieron todos estos reinos, me atraviesa las entrañas. De lo que se comprueba, y es más que evidente, el amor que toda Castilla sentía por ella. Estoy convencido que aquellos días fueron de un dolor inmenso en toda España. No hay más que comprobar las muestras de cariño y de reconocimiento que recibió a lo largo de su entierro por los caminos de Castilla. Se la vistió con hábito franciscano para la mortaja. Se la colocó cuidadosamente en un ataúd cubierto con cuero y piel de becerro para su traslado a Granada, y tras celebrar funeral solemne por su alma en Medina del Campo, partió su cadáver el 27 de noviembre de 1504 rumbo al convento de San Francisco de la ciudad granadina. Lucio Marineo Sículo así lo relató. Cuyo cuerpo vestido un hábito de la Orden de San Francisco, como ella lo había mandado, con gran número de caballeros y sacerdotes, fue llevado a la ciudad de Granada. A la tarde fueron alzados los pendones por la reina doña Juana, como señora propietaria de estos reinos, y por el rey don Felipe, como su legítimo marido, en presencia del rey don Fernando, que quedaba por gobernador de los reinos. Y los cronistas e historiadores recogieron lo siguiente. Pedro Mártir de Anglería dijo: «De dolor se me cae la mano derecha. Me veo, sin embargo, obligado a escribir. Exhaló la reina aquella alma, grande, insigne, excelente por sus preclaras hazañas. La faz de la tierra se ve privada de la más admirable de sus adornos». Hernando del Pulgar escribió: «Sobrevino recia enfermedad corporal a la reina doña Isabel, oprimidas y agravadas las femeninas fuerzas de la cristianísima reina. Estuvo por espacio de 100 días continuos de gran enfermedad fatigada, y acabó sus días la excelentísima reina doña Isabel, honra de las Españas, espejo de las mujeres, en la villa de Medina del Campo, a 26 días del mes de noviembre de 1504, entre las 11 y 12 del día». Lucio Marineo Sículo, años más tarde, narraba así el fallecimiento de doña Isabel. La muy católica reina doña Isabel, ya muy fatigada, con los muchos y grandes negocios que de continuo se le ofrecían, estando en Medina del Campo, cayó en dolencia muy grave, con la cual, peleando más de 50 días, hizo su testamento con mucha discreción y cordura, y la salud de su ánimo se partió desta vida mortal la muy grande honra y bienaventuranza de las Españas en Medina del Campo, a 26 de noviembre del año de 1504, en el cual día, por cierto, perdieron las Españas su gran felicidad, su bienaventuranza y un dechado muy hermoso de todas virtudes. Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Antes de empezar con este capítulo, que probablemente sea el último de esta temporada,
Permitidnos que os traslademos una gran alegría que nos envuelve a Hispanos Sin Complejos, y es la gran audiencia que hemos logrado y los magníficos comentarios que hemos recibido con nuestro programa anterior, que dividimos en 2 píldoras y que titulamos Del testamento de Isabel la Católica al legado español en los Estados Unidos. Gran acogida, no solo en España, sino en toda la franja hispana de Estados Unidos y, por supuesto, en el resto de Hispanoamérica. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Estarás contento, estarás ufano, admirado con toda esa audiencia, y además que me lo ha contado un pajarito, con la posibilidad de poder hacer un programa de Hispanos Sin Complejos en Texas. Pues efectivamente, buenas noches a todos los aquí presentes, en un lugar emblemático, precioso. Nos encontramos aquí en la alcoba donde probablemente falleciese Isabel la Católica. Y es verdad, Raúl, el pasado 21 de octubre fue un día extraordinario de historia de España, que tuvimos el privilegio de compartir con unos amigos venidos de Estados Unidos, de Texas. Y bueno, pues ha sido un éxito, la verdad es que sí, por todos los comentarios que nos han comentado. Así que un lujo y un placer fue grabar con ellos. Y es verdad, tenemos una propuesta que quizás el año que viene en Texas podamos hacer un programa. Así que damos las gracias tanto a Ricardo, Marta y Alfonso y a Gabriel, también desde Nuevo México, que intervinieron en el programa. Estamos deseando irnos por allá, Roberto. Yo por lo menos estoy deseando irme a Estados Unidos a visitar a nuestros hermanos, primos hermanos. Efectivamente, como debe de ser. Sí, señor. Bueno, pues antes de empezar, os vamos a seguir recordando a todos los oyentes y a los que estáis aquí viéndonos en directo, dónde podéis escucharnos para que os podáis suscribir a nuestro podcast y cada vez la comunidad de Hispanos Sin Complejos sea mayor. Ya sabéis, nos escucháis en Spreaker, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, o simplemente escribís en el buscador de Google Hispanos Sin Complejos, y allí vais a encontrar todos nuestros enlaces y vuestras sugerencias, preguntas, propuestas, etcétera, en nuestro correo hispanossincomplejos@gmail.com. Y en Facebook también estamos, Hispanos Sin Complejos. Por cierto, si entráis en Facebook, no dejéis de dar al me gusta. Hoy, queridos amigos, se conmemora el 518 aniversario de la muerte de la reina Isabel la Católica, en Medina del Campo, en el Palacio Testamentario de la Villa Medinense. Y por cerrar el círculo de los temas que hemos tratado en Hispanos Sin Complejos, hoy vamos a hablar del testamento y del codicilio de Isabel la Católica, el sueño de una reina. Roberto, vamos a hilar el anterior capítulo y porque ambos tienen el testamento de Isabel la Católica como hilo, valga la redundancia, el hilo conductor. Así es, cuando surgió la posibilidad de realizar los 2 programas, pues decidimos encauzarlo de esta manera, teniendo presente el testamento de Isabel, que yo creo que nos marca de manera clara, bueno, pues su postura o su visión en aquellos inicios de la empresa americana, ¿no? Y es que el testamento de Isabel es quizás el origen de donde parte el sueño de una reina, y así lo hemos querido titular el programa de hoy, el sueño de una reina, y también el sueño del reino de España, que luego derivó en aquella monarquía hispánica que acogió tantos territorios. Isabel de Trastámara, reina propietaria de estos reinos, es decir, Isabel I de Castilla o Isabel la Católica, que también fue reina consorte de Aragón, va a redactar aquí en Medina del Campo, en este Palacio Real Testamentario, su testamento vital. Curiosamente lo va a hacer un 12 de octubre del año 1504, justamente 12 años después del descubrimiento de América, de las Indias, que decían, ¿no? Se lo dictó al escribano real, que entonces lo era Gaspar de Gricio, y tan solo faltaban 44 días para su fallecimiento. Fue recogido en ese castellano de aquella época, solemne, de principios del siglo XVI, su lengua materna junto con el portugués. Hemos de recordar que su madre era portuguesa, pero 3 días antes de morir, no conforme con todo lo expuesto en él, va a ampliarlo en un codicilo que realmente es una delicia por todo lo que ahí se expresa, ¿no? Todo el documento en sí, en general, es de una exquisitez moral impresionante. Desde aquí
pues os recomendamos su lectura pausada, sosegada, asimilando y comprendiendo pues todos los pormenores de un documento histórico realmente fundamental para la historia de España, ¿no? Así que nada, Raúl. Pues, queridos amigos, oyentes, los que estáis escuchándonos a través de las ondas, adivinad dónde nos encontramos hoy. Os damos 5 segundos para que lo adivinéis. Si no lo habéis acertado, Roberto, aunque ya lo has dejado entrever antes, sí, sácanos de dudas, por favor. Pues nada, Hispanos sin Complejos se encuentra hoy en la Villa de Medina del Campo, hoy 26 de noviembre de 2022, en un lugar excepcional, sobrecogedor, con un halo de misticismo y de estar reviviendo la historia tal cual pasó y sucedió hace ya más de 5 siglos. Nos encontramos precisamente en la habitación donde falleció la reina Isabel de Castilla, en el Palacio Real Testamentario, aquí justo en la Plaza Mayor medinense. Y justo estamos detrás de la cama donde presuntamente falleció nuestra reina. Sí, para conmemorar como se merece este 518 aniversario de su fallecimiento, de la mejor reina posiblemente que hayan tenido estos reinos y de la hispanidad entera. No le podíamos hacer mejor homenaje que tratar de mostrar a todos los que nos escucháis su soberbio legado. Yo siempre he mantenido la convicción de que este texto debería ser leído y conocido pues por los alumnos de educación, ¿no? Todos los que cursan estudios primarios y secundarios en nuestros colegios deberían tenerlo presente. Y también en todos los colegios del mundo hispano, obviamente. Así comenzaríamos a comprender lo que España y la hispanidad hizo a lo largo de los siglos y dejar atrás todo ese relato negrolegendario que últimamente invade todo, parece que todo lo hicimos mal. Y si eso hacemos, si eso enseñamos a nuestros hijos, pues ellos comprenderán nuestra historia, es más, la amarán y la conocerán sin atisbo a error. Y conocerán de primera mano lo que realmente sucedió, no lo que otros han querido o han pretendido que sucediese, ¿no? O que nos lo han tratado de contar de otra manera después. Bueno, en fin, que yo creo que para conocer algo, para amar algo hay que conocerlo y evidentemente si no conocemos el testamento no lo podemos apreciar. Así que desde aquí incitaros o indicaros a que escuchemos, a que leamos ese testamento. España sea quizás la nación que de manera más unánime ha interiorizado lo que otros países, y me refiero por ejemplo a Inglaterra, Francia y Holanda, han vertido o han dicho de manera negativa y despectiva hacia nosotros, hacia nuestro país, hacia nuestra nación. Incluso un alto porcentaje de nuestros compatriotas pues les da la razón. Recientemente he leído un informe que se publicó no hace mucho a nivel europeo y preguntaban qué nación del viejo continente era la más patriota y la que menos. Curiosamente, la menos patriota, la que más desafección despierta entre sus propios habitantes es España. A que les parece curioso, ¿verdad? Y paradójico. Pues bueno, pues todo esto es necesario que lo sepamos para comprender el final de un mandato, de toda una vida de una mujer que decide realizar un epitafio tan soberbio y sublime como colofón a toda una existencia realmente excepcional. Pero antes de nada, queridos amigos oyentes y queridos amigos que estáis aquí viéndonos en el Palacio Real Testamentario de Medina del Campo, vamos a presentar a los invitados que nos acompañan hoy en nuestra mesa de tertulia, aquí en este histórico y sobrecogedor, impresionante lugar en el que nos encontramos. Roberto, preséntanos, por favor, a todos estos invitados, queridos amigos que están con nosotros. Bueno, pues en primer lugar se encuentra con nosotros, tenemos el gusto de tener presente al excelentísimo alcalde de Medina del Campo, don Guzmán Gómez Alonso. Hombre, parecido que nosotros Alonso Gómez. Curioso, ¿eh? Curioso. Así que nada, es tu casa, no te voy a decir bienvenido, así que nada, estate como en tu casa. Pues Roberto, Raúl, muy buenas noches. Gracias por haber tenido la deferencia de transmitir desde este lugar mágico para Medina y también para todos los hispanos, ¿no? Y sobre todo para España, yo creo, un referente que es el lugar donde testa y donde muere nuestra querida reina Isabel la Católica. Bienvenidos a todos los presentes en este
palacio, sobre todo vecinos de Medina del Campo, también vecinos de Arévalo, de Madrigal, ciudades muy vinculadas y que trabajan mucho también por apostar por esa historia que tenemos, por ese patrimonio y sobre todo por seguir dando nombre e importancia a aquel momento en el que vivimos y en el que éramos el centro de un gran imperio, y por lo tanto pues orgulloso de compartir mesa tanto con vosotros dos como con el padre José Luis Rubio Willen, un referente también, un amigo para mí, un referente en mi vida, el único cura que hasta ahora me confiesa y al que me atrevo a contarle todos mis pecados, y es la primera vez que esto lo confieso en público, pero es así, lo puedes corroborar tú después, José Luis. Sí. Y también con nuestra teniente de alcalde, con Olga Moino y con Jesús Medina, que también pues trabajan por el beneficio de nuestra villa. Pues nada, ya nos has anticipado a todos, así que nada, también damos la bienvenida a Olga Moino, teniente alcalde también. Para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros y que nos acompañes, así que nada, también estate a gusto en tu casa, que es tu ciudad de nacimiento. Bueno, pues buenas noches a todos, un placer, por supuesto, igual que ha dicho el alcalde, compartir con vosotros estos momentos. Tuve la oportunidad de conoceros hace poquitas fechas cuando emitisteis el anterior programa, fue una auténtica delicia y creo que eso ha sido un poquito el brote de este siguiente programa y ojalá de muchos más. Os deseo lo mejor. Nosotros encantados de venir a Medina del Campo, ya sabes que a Medina y yo tenemos una vinculación muy especial, no lo voy a repetir en todos los programas porque ya la gente lo sabe, y así que yo estoy encantado de venir a Medina a estar con vosotros y por supuesto a estar con todos los vecinos de Medina del Campo. Olga. Pues un placer y vamos a ver qué sacamos. Muy bien, seguro que algo bueno. También queremos dar las gracias en este punto pues a Nadia y a Patricia, concejalas de aquí del Ayuntamiento, con las que hemos intercambiado también en estos tiempos, bueno, pues programas, ideas y bueno, que también estemos aquí también es fruto de esa inquietud que tenéis en Medina, ¿no?, por hacer programas de este tipo o fomentar la cultura y la historia común de esta manera, ¿no? Así que nada, agradecemos tanto a Nadia como a Patricia, incluso a la secretaria de Guzmán, Leticia, todas estas gestiones que hemos estado realizando estos días atrás. También, en segundo lugar, queremos dar la bienvenida a don David García Esteban, gestor del Palacio Real Testamentario. Gestiona todas estas instalaciones y luego nos hablará un poquito del Palacio Real. También se encuentra con nosotros, como ya lo ha presentado Guzmán, don José Luis Rubio Willen, responsable de la Comisión Isabel la Católica, dependiente del Arzobispado de Valladolid, y que lleva todo ese proceso de causa de santidad de la Reina. Así que muchas gracias, José Luis. Ya nos hemos curtido 1000 batallas de este tipo, así que muchas gracias por venir con nosotros. A vosotros, y un placer el estar aquí y pasar un rato agradable. Bueno, y por último ya para presentar a don Jesús Ángel Martín Carvajosa, Jesús Medina para los amigos y lo que le conocemos bien, responsable y creador de la página Héroes de la Hispanidad. Buenas noches y gracias por estar aquí, Jesús. Muchas gracias, Roberto. La verdad que, bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta ocasión tan especial, en un sitio tan emblemático y con tanta historia como es este Palacio Testamentario, rodeado de todos los aquí presentes. Y bueno, espectadores medinenses y forasteros que se han acercado hasta aquí. Y bueno, a todos los que nos están escuchando también desde cualquier punto del mundo. Y antes de comenzar el programa, quiero daros un regalo a todos los que estáis aquí delante de los micrófonos. Lo podéis abrir, tenéis un sobre. Bonito, Es una ilustración de la reina Isabel la Católica defendiendo a los nativos americanos. Una obra que está siendo expuesta en diferentes localidades de España y que hace poco estuvo presente en la Biblioteca Municipal de Medina del Campo junto a otras 12 grandes mujeres de nuestra historia. Y estoy seguro de que tanto Raúl como Roberto durante el programa nos detallarán por qué Isabel aparece en esta ilustración defendiendo a los nativos de América. A los invitados de la mesa de tertulia, sed bienvenidos a este ya 7º programa de Hispanos sin Complejos, donde ya habéis visto que vamos a tratar la historia de España con la importancia que tiene y el reconocimiento que se merece. Algunos contertulios ya nos conocemos. No os voy a decir nada, pero a los que empezáis por primera vez en estas lides de hablar por los micrófonos, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada y disfrutad y hacernos disfrutar. Insisto, muchísimas gracias a los que estáis aquí y vamos a ponernos cómodos, abrid bien las orejas que vamos a pasar un rato de historia espectacular.
Si nos permitís, para empezar, queridos amigos, vamos a hacer una breve descripción de este documento histórico, el Testamento de Isabel, que es un documento impresionante, y luego vamos a debatir entre todos un poquito, si os parece, Roberto. Pues sí, lo primero que podemos decir es que tanto el Testamento como el Codicilo de Isabel quizás sea uno de los conjuntos documentales jurídico-políticos más importantes de la historia de España. Además, en él, Isabel nos deja de manera impecable su legado político como reina de Castilla. Pero es que también nos da una visión muy humana de cómo era como mujer, como esposa y como madre. Y por supuesto, en todo lo relativo a otras facetas o aspectos como su fe cristiana, su incrementable fe en Cristo y sus preocupaciones personales por sus hijos y su esposo el rey Fernando, así como por sus súbditos, deudas, injusticias, etc. El testamento lo va a redactar ante el escribano, que entonces lo era Gaspar de Gricio, y nada, por aportar un dato relevante sobre los últimos días de vida de Isabel, decir que un cronista de la época, Lorenzo de Padilla, reflejó la actitud resignada de Isabel al decir: y visto por la reina que era voluntad de Dios de la llevar a descansar, mandó que no importunasen más a Dios con su salud, y olvidadas las cosas de este mundo, entendió en la salud de su ánima. La reina Isabel tenía casi 54 años cuando fallece en torno al mediodía, dicen que a la hora del Ángelus, aquí en Medina del Campo, en aquel histórico 26 de noviembre de 1504. Y hoy, queridos amigos, oyentes hispanos del mundo, es 26 de noviembre de 2022 y estamos en Medina del Campo, en el epicentro de la historia. Por dar otro dato interesante, decir que a lo largo de muchos años se pensó que su muerte había tenido lugar en el Castillo de la Mota. Hoy sabemos con total seguridad que su fallecimiento tuvo lugar aquí, en el palacio que los Reyes Católicos tenían en esta plaza medinense. El historiador, una eminencia en la vida de los Reyes Católicos, el que fuera rector de la Universidad de Valladolid, don Luis Suárez, dice en referencia al Castillo de la Mota: aquí no murió Isabel la Católica, sino en el palacio que había cercano a la iglesia colegiata de San Antolín, en la Plaza Mayor. Y el que fuera cronista oficial de Medina del Campo, don Ricardo Sendino González, aportó también un documento que prueba que la muerte de Isabel acaeció en dicho palacio, que recibe en la actualidad el nombre de Palacio Real, como bien indicamos, y un antiguo cronista de Medina, el reverendo don Gerardo Moraleja, lo encontró y lo envió a la Real Academia de la Historia. En dicha diligencia, que data de 1547, el entonces regidor de la villa, Díaz de Mercado, protestaba por la instalación del peso de la villa en dicho edificio, y lo dijo en los siguientes términos: no conviene que cosa y vive ni de baixo trato, ni aun de alto, esté en la derecha. Simplemente, por más no fuese de haber muerto en ella la muy alta y muy poderosa y esclarecida reina doña Isabel, Nuestra Señora de gloriosa memoria, porque fue tanto el amor y voluntad que todos los reyes han tenido a esta casa, que ella quiso morir en ella. Para entender por qué se hace un testamento en aquella época, en el siglo XV o siglo XVI, hay que tener en cuenta las leyes que sobre materia sucesoria había en Castilla en aquella época, y que se basaban fundamentalmente en dos leyes. Por un lado, la ley del ordenamiento de Alcalá, de 1348, y por otro lado, las partidas del rey Alfonso X el Sabio, en concreto la sexta, que trata de los testamentos y las herencias, y que se tenían por la tercera fuente de derecho castellano. Y es que un testamento en aquella época era ley, y ley fundamental. Isabel lo hizo así. Lo hizo no como persona individual, sino como persona propietaria del reino de Castilla, pensando que ella era la responsable máxima del reino, y desde ese poder real que le pertenece como reina de Castilla. David, eres el gestor, ¿no?, del Palacio Real Testamentario. Nada, preguntarte un poquito, bueno, como habíamos comentado, cuéntanos un poquito este edificio, un poquito su historia, si ha sufrido alguna reforma, si realmente estamos en la misma habitación donde murió la reina, en fin, ilústranos un poquito, que tú conoces bien estos pormenores. Perfecto, bueno, pues es que el palacio tiene muchísima más vida.
que la que aquí se presenta en el centro de interpretación. Sabemos que el palacio ya existía desde mediados del siglo XIV, en la época del rey Pedro I. Además, también sabemos que sufrió una gran reforma unos cuantos años después, a finales del siglo XIV, cuando llegó aquí Fernando de Antequera. Fernando de Antequera, el abuelo de Fernando el Católico, que nació aquí en este mismo palacio, al igual que sus hijos también, Alfonso V, Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico, nacieron aquí en este palacio. De hecho, los visitantes nos preguntan muchas veces que a ver a quién le pertenecía el palacio, si a Isabel o a Fernando, cuando les contamos todo esto. No, en realidad el palacio le pertenecía a la reina Isabel. Él lo recibió por herencia de su padre, del rey Juan II de Castilla, al igual que el Alcázar, lo que conocemos como el Castillo de la Mota, y el resto de la villa de Medina del Campo. Y fue uno de los sitios en los que más tiempo pasó la reina Isabel. De hecho, pasó aquí el último año entero de su vida, y aquí dictó el testamento, como muy bien habéis dicho, el 12 de octubre del año 1504, falleció el 26 de noviembre de ese mismo año. Después del paso de la reina por aquí, por el palacio, ¿qué fue del palacio? Bueno, pues han pasado 500 años, han pasado también muchísimas cosas. El palacio siguió siendo palacio real. La última reina que parece ser que estuvo aquí morando, pasando unos días, fue la mujer de Carlos I, de Carlos V, la emperatriz Isabel. Y luego, a partir de ahí, parece ser que tuvo diferentes usos. También ha sufrido varios incendios y se fue dividiendo con el paso del tiempo. Y ahora mismo nos queda un trocito muy pequeñito de ese palacio, que lo conservamos gracias a que se ha mantenido en uso, a que está ligado al Ayuntamiento de Medina del Campo y ha tenido muchísimos usos muy diferentes. Llegó a ser hasta cárcel municipal, pero luego también ha sido dependencias del Ayuntamiento. Y el año que viene se van a cumplir 20 años, en mayo del año 2003, la Junta de Castilla y León lo declara bien de interés cultural como sitio histórico. Y es en ese momento cuando el Ayuntamiento de Medina pues empieza a pensar en lo que tenemos hoy en día, en ese centro de interpretación del personaje histórico de la reina. Es decir, que en el trocito de palacio que se ha conservado se recupera ese pedacito de la historia de este palacio. ¿Por qué la reina Isabel? Pues porque evidentemente a nivel histórico quizás es el personaje más importante que ha pasado por aquí, por este palacio y por Medina del Campo. La habitación donde estamos es una recreación de aquella habitación donde... Exactamente, es una recreación del cuadro de Eduardo Rosales. Tenemos aquí también una copia de ese cuadro, el original está en el Museo del Prado, no sé si lo habéis visto, es espectacular, es enorme, mide 4 metros de largo, y sabemos que además Eduardo Rosales, para hacer ese cuadro, hizo un montón de estudios, hizo una investigación bastante profunda de cómo podía ser el mobiliario de la habitación de la reina. Y de ahí pues se ha sacado esa habitación, que sacada del cuadro la tenemos aquí, haciendo de fondo de este programa de radio. Sobrecoge, de todas maneras, aunque sea una recreación, sobrecoge. Además, con esta luz de noche, quizás llama un poquito más la atención, y sobrecoge y acoge también. Sí, desde luego que sí. De todas maneras, si no fue aquí, sabemos que en estos muros... Sí, se sabe más o menos dónde estaban los aposentos de los reyes. El palacio, como os digo, ahora queda un trocito muy pequeño. Que es donde estamos palacio, ahora, lo que queda. Exactamente. El palacio ocupaba toda la manzana entera, y parece ser que los aposentos de los reyes estaban en una parte un poco más retirada, un poco más protegida también por temas de seguridad, y estaban como un poco a la parte de atrás, cerca de las huertas, según aparecen en los documentos. Visitantes al palacio, supongo que todos los días será un constante goteo de personas que quieren visitar un lugar histórico como este, evidentemente. Sí, afortunadamente, el Medina del Campo, después del Castillo de la Mota, el Palacio Real Testamentario y el Museo de las Ferias quizás son dos de los recursos más visitados. Nosotros tenemos al año en torno a los 20.000 visitantes. Antes de la pandemia, ahora estamos ahí recuperándonos poco a poco. Así estamos todos. Eso es. Y luego además también de los que vienen, tenemos también gente de aquí de Medina, de la comarca, que acuden también a todas las actividades que se organizan desde estos centros. ¿Vienen toda España, extranjeros también? Sí, todos los supuesto. Sitios. Aparte de la habitación, de la recreación de la habitación donde falleció la reina Isabel, ¿qué más podemos ver en el Palacio Testamentario que tú gestionas, que tú llevas? Bueno, pues lo primero que ve el visitante o se encuentra el visitante al entrar es una aproximación histórica de lo que era este sitio y por qué Medina del Campo, por qué los reyes católicos, mejor dicho, venían tanto a Medina del Campo, por qué la reina vivió aquí, a través de un pequeño vídeo de introducción. Luego además se encuentran con ese otro trocito de historia, de más vida que ha tenido el palacio. Hay una sala nueva que se ha inaugurado este año que habla sobre Fernando de Antequera. Y luego ya nos metemos de lleno en la época de la reina Isabel, hablamos un poco de la gastronomía y del vino, hablamos del tercer viaje que firmó
parte de ese tercer viaje que hizo Cristóbal Colón se firmó aquí en este Palacio de Medina del Campo. Hay una sala que habla sobre esas aventuras del tercer viaje. Hay otra sala que nosotros llamamos la Sala de la Reina. ¿Por qué? Porque es en esa sala es donde se cuenta toda la historia de la reina, desde que nace hasta esa política internacional tan importante que pusieron en marcha los Reyes Católicos. Y luego quizás las dos salas más importantes, donde está la Sala del Testamento 1 que llamamos nosotros, donde nos vamos a encontrar con una vitrina donde está ese facsímil del testamento de la reina Isabel, explicado, que además, como es un poco complicado de leer, que nos lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Sabemos de qué va y la letra tan complicada que tiene. Tenemos un recurso digital, es una pantalla táctil donde el visitante puede ir buscando la página que quiera y pulsando sobre ella, la misma reina Isabel le va a dictar ese testamento. Podemos escuchar cómo se hablaba también en el castellano de hace 500 años, que eso además a los escolares que nos visitan les llama mucho la atención. Y luego, por último, el colofón es esta sala donde tenemos la recreación de la habitación de la reina y donde también se explica ese cuadro que hizo Eduardo Rosales, donde aparece la reina Isabel dictando el testamento. Que probablemente la habitación es lo que más sorprenda al visitante y al turista. Exactamente. Quizás es lo que es el punto final, el punto culmen de la visita al palacio, es una de las cosas que más llama la atención. Me hizo muchísima ilusión cuando estuve en Sos del Rey Católico, en la casa natal de Fernando de Aragón. Ahí está el otro facsímil del testamento de Isabel, y lo pudimos también escuchar, contemplar, y bueno, de esas cosas curiosas que te encuentras, claro, en el lugar donde nació Fernando de Aragón, pues estaba allí el testamento también de Isabel la Católica. Así que nada, curiosidades de nuestra historia. Para las personas que nos escuchan, como decíamos antes, que vienen de Estados Unidos, que nos escuchan y quieran venir a ver el Palacio Testamentario, ¿qué días abrís? ¿Qué hay que hacer para poder ver el Palacio Testamentario? Bueno, eso son todo facilidades. Abrimos todos los días, de lunes a domingo. Estamos abiertos de martes a domingo, mañana y tarde, y los domingos y los lunes en horario de mañana. Para visitar el palacio ahora mismo no es necesario reserva previa, según va llegando la gente, lo va viendo. Calculan unos 40 minutos aproximadamente, y que lo calculen ya también para aprovechar y visitar Medina del Campo y el resto de cosas que ofrecen. Luego también sí que les recomendamos que antes de venir, que entren en la página web del palacio. Nosotros normalmente todos los meses tenemos algún tipo de actividad y pueden también acogerse a esas actividades. Pues tienes mucha audiencia que te está escuchando, así que por favor invítales a todos a que vengan a ver el Palacio Real. Nada, pues la invitación queda extensa a todos los que nos están escuchando. Ya sabéis, aquí en Medina del Campo, en plena Plaza Mayor, la gran Plaza Mayor que tiene Medina del Campo, quizás uno de los trocitos de historia más importantes que tenemos en esta zona. Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Un placer escucharte. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos al pronto. Bueno, Roberto, pues vamos a seguir hablando del testamento, porque sí, el testamento es el testimonio de la mente del hombre en el que muestran cuál es su postrimera voluntad. Mientras que un codicilio es una manera de escritos pequeños que hacen los hombres después de que han hecho sus testamentos para crecer o menguar o mudar alguna de las mandas que habían hecho en ellos. Esto se ve de manera muy clara en el caso de Isabel, Roberto. Es cierto, para realizar el testamento se necesita la presencia de 7 testigos. En aquella época se exigía 7 testigos para que lo firmen y en él pongan sus sellos, mientras que en el codicilo no se exigían estas formalidades, tan solo hacían falta 5 testigos, y tanto en el testamento de Isabel como en el codicilo esto se observa claramente. Hay 7 testigos para el testamento y 5 para el codicilo. Por otro lado, el testamento se puede hacer de manera oral, pero en este caso, bueno, pues se hizo por escrito y fue registrado o escrito por el escribano de entonces, que era Gaspar de Gricio. Y lo hicieron se pudo hacer en pergamino de cuero, de papel, se estima, o en cualquier otra cosa que se pueda hacer escritura, al igual que el codicilo, ¿no? Y por último, la última cuarta cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de documentos, de tanto el testamento como el codicilo, es que el testamento posterior deroga al anterior, mientras que el codicilo posterior no revoca al anterior, que se mantiene esa voluntad.
Isabel, que sepamos, solo hizo este testamento y este codicilo y se ajustó a la ley que entonces existía en Castilla, que como he mencionado antes eran las partidas de Alfonso X el Sabio. ¿Y por qué la fecha del 12 de octubre del testamento? ¿Es casualidad o no? ¿Vosotros qué pensáis, queridos amigos? Bueno, pues Isabel lo redacta, es verdad que lo redacta el 12 de octubre de 1504, en el 12º aniversario del descubrimiento de América. El historiador Tarsicio de Azcona, que ha fallecido recientemente, apuntaba que parece ser que Isabel no había dictado con anterioridad ningún testamento ni tenía intención de hacerlo en esta fecha. Por otro lado, no sabemos si la fecha elegida fue casualidad o no. No podemos demostrar a ciencia cierta si fue voluntad de la reina que la fecha del otorgamiento de su testamento coincidiera con tan señalada fecha o fue fruto de la mera casualidad. Lo cierto es que al indicar la fecha del testamento, el 12 de octubre, no menciona para nada los acontecimientos que tuvieron lugar en esa fecha. Como dije antes, el historiador Luis Suárez se limita a decir que Isabel firmó el testamento el 12 de octubre exactamente 12 años después de que las carabelas de Colón avistaran la costa americana, nada más. Y además menciona que no hubo intencionalidad en relacionarlo con esta fecha, porque Isabel, apunta él, no fue consciente de la magnitud de lo descubierto. Otro historiador, por ejemplo, Manuel Fernández Álvarez, se limita a decir que era curiosamente en el día del aniversario de un hecho glorioso, el 12 de octubre de 1504. A mí me van a permitir la osadía, puede que esté equivocado, pues soy un humilde y torpe escribano, pero sí quiero creer y pensar que aunque no era consciente de lo grandioso de la empresa americana, pues tan solo habían transcurrido 12 años, como apuntamos, sí que intuyó mínimamente la importancia que aquellas tierras recién descubiertas pudiesen tener en el futuro, y lo vislumbró en ese sueño que hemos titulado para este programa. Pero creo que el redactarlo ese 12 de octubre quiso dejar claro la importancia que para Castilla y para España tenía el descubrimiento de América. Pues nada, vosotros, queridos amigos oyentes y los que estáis aquí, haceos vuestra composición de lugar y pensad lo que queráis. ¿Casualidad? No. ¿Quién sabe? ¿Cómo es el testamento de la reina? ¿Cómo fue escrito, Roberto? Pues se trata de un testamento llamado in scriptis y abierto, es decir, otorgado ante un escribano que lo redacta y que lo escribe ante 7 testigos, como hemos dicho. Gaspar de Gricio fue el que lo escribió y los 7 testigos fueron, entonces estaban aquí en Medina del Campo, don Juan Rodríguez de Fonseca, que era el obispo de Córdoba, don Fadrique de Portugal, que era el obispo de Calahorra, don Valeriano Ordóñez de Villaquirán, que era obispo de Ciudad Rodrigo, Martín Fernández de Angulo, arcediano de Talavera y del Consejo Real, el doctor Pedro de Oropesa del Consejo Real también y el licenciado Luis de Zapata del Consejo Real, así como Sancho de Paredes, que era camarero de la reina. Fue escrito en pergamino, como dijimos, de cuero, recogiéndose en 19 folios o caras, y una vez terminado el documento fue doblado y se cerró con las 7 cuerdas, una por cada testigo, sellándose el documento con los sellos de los testigos al final de dichas cuerdas. De todo lo cual en el documento original quedan pequeños restos. ¿Cómo comienza el testamento? Con una introducción solemne donde profesa su profundo amor a Cristo y a la fe católica. La reina Isabel, debemos apuntar que era una cristiana muy convencida, muy comprometida, tenía una fe impresionante por Cristo y va a realizar una invocación exquisita de entrada en el testamento, donde se va a encomendar a la Santísima Trinidad para dejar clara su condición de cristiana católica y como fiel seguidora de Cristo. Dice así el comienzo, nada más lo apunto. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y una esencia divina. Además también, en esa introducción, solicita el amparo de la Virgen María, a la que llama Reina de los cielos y Señora de los ángeles. También cita a los arcángeles San Miguel y San Gabriel y el resto de santos, haciendo especial mención a San Juan Bautista, precursor y pregonero de nuestro Señor Jesucristo, a San Pedro y San Pablo, príncipes de los apóstoles, a San Juan Evangelista, al que cita como mi abogado especial, al apóstol Santiago, padre y patrón de estos mis reinos, a San Francisco de Asís, padre, otro sí, mío muy amado, él tenía mucha devoción a San Francisco, de hecho era terciaria franciscana, y a San Jerónimo y a San Diego, en que cada uno de ellos tengo yo especial devoción. Esta es la invocación que hace Isabel al principio del testamento, basándose en su fe. Luego, posteriormente, la reina se identifica con todos sus títulos, tanto los propios como los que corresponden a su marido, que es lo que se conoce como intitulación.
y se reconoce como reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Córcega, Murcia, condesa de Barcelona, señora de Vizcaya, etcétera. Cita todos los títulos que ella posee en ese momento, ¿no? Después va a manifestar su capacidad para testar y dirá: estando enferma de mi cuerpo de la enfermedad que Dios me quiso dar, es sana y libre de mi entendimiento, añadiendo además una protestación de fe expresando su deseo de vivir y morir en esta santa fe católica. En este punto sí que debemos destacar que para hacer testamento las leyes castellanas, como decía antes las partidas, exigían plena capacidad del enfermo en entendimiento y cordura para testar, es decir, que si no estaba acuerdo, no tenía entendimiento, razón, no podía testar. En el caso de Isabel, parece que ese proceso de enfermedad no la impidió perder el conocimiento, ¿no? Posiblemente estemos hablando de que su enfermedad fuese un cáncer de útero, no parece ser que tuviese también fiebres constantes, sino más bien debió tener un debilitamiento paulatino en su cuerpo, y aunque sí que debió tener algún cuadro, parece ser delirante, fruto de ese cáncer, ¿no?, que la afectaba y que terminó finalmente con su vida. El cronista Alonso de Santa Cruz, en su crónica, dice que le fue creciendo la calentura a tanto que muchas veces la sacaba de juicio y la hacía decir algunos desatinos. Aunque esto no quiere decir que ese fuese el estado habitual de la reina en sus últimos días, puesto que más adelante añade que recibió los santos sacramentos con gran contrición y lágrimas y no consintió que miembro suyo fuese visto sino solo por el sacerdote. Esto indica, pues que tiene una actitud y un grado de conciencia, de pudor y de recato, ¿no? Y por supuesto de humildad y de humanidad. Luego están todas las cláusulas centrales del testamento, donde se muestran las últimas voluntades de Isabel la Católica. Texto enormemente complejo, puesto que se van desgranando todas las facetas de una extraordinaria mujer. En ellas comprobamos cómo es una reina, como madre, como esposa y como creyente. Para terminar el testamento hay un protocolo final donde Isabel indica que otorgó su testamento ante un notario y varios testigos, indicando la fecha y el lugar de otorgamiento y rubricándolo temblorosamente de su puño y letra, y una suscripción notarial de Gaspar de Gricio, tras identificarse como notario público por la autoridad apostólica, secretario del rey y de la reina y su escribano público. Este señala que estuvo presente, Gaspar de Gricio, en el otorgamiento del testamento de la reina, junto a los testigos que ya hemos citado. Indica que él fue el responsable de la escritura de las 9 hojas de pergamino, de las que hemos dicho, que se compone el testamento, y a efectos de autenticidad, cada cara del testamento, puso 3 rayas de tinta y firmó. En la última incluye su signo notarial con el lema, entonces ponían Fiat Justicia, es decir, hágase justicia. El testamento de la reina Isabel tiene carácter de ley para el reino de Castilla. Muchas de esas cosas que dijo en el testamento, por no decir todas, casi todas se cumplieron. Así lo expresó Isabel como ley, que tenga fuerza y vigor de ley, porque mi merced e voluntad es que esta ley que yo aquí hago y ordeno revoque e derogue todas y cualesquieres leyes o fueros o derechos o costumbres e otras cosas también que les pudiese embargar. La reina designó como sus testamentarios, entre otros, por ejemplo, al rey Fernando y al cardenal Cisneros. Estos testamentarios, tanto el cardenal Cisneros como el rey Fernando Católico, estaban autorizados mediante un amplio poder para administrar libremente los bienes de la reina y de esta forma cumplir o ejecutar lo dispuesto en el testamento. Y por lo que respecta al codicilio, hay que indicar esto siguiente, Roberto. Pues el codicilio es prácticamente un calco del testamento, lo único que añade algunas cosas que ya no tenía claras en ese momento y que sí que lo va a redactar. Solo lo va a hacer ante 5 testigos y lo va a hacer el 23 de noviembre, justo a 3 días de su fallecimiento. Esta es mi última voluntad, la cual quiero que valga por codicilio, y si no valiere por codicilio, quiero que valga por cualquier mi última voluntad o como mejor pueda o deba valer. Pues en este punto, queridos amigos, vamos a hablar con el regidor de la Villa de Medina, don Guzmán Gómez Alonso. Saludos otra vez, buenas tardes, bienvenido. Raúl, muy buenas tardes. Nos gustaría saber, igual que a todos los oyentes y los que están aquí presentes, qué supone la figura de Isabel la Católica para Medina y, por supuesto, para su alcalde y su teniente alcalde,
¿Qué hacéis? ¿Qué actividades desarrolla Medina del Campo en torno a la figura de Isabel la Católica, cultura, turismo, etcétera? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues no podemos decir que lo supone todo, ¿no? para Medina del Campo, porque gracias a Dios pues tenemos mucho patrimonio, mucha historia, y han sido muchos los personajes históricos que han pasado o vivido historias en nuestra villa, ¿no? Nuestra villa ha sido un potencial tremendo en la antigua Castilla, incluso en los reinos de España, pero sin duda alguna pues la figura de Isabel la Católica refleja una importancia tremenda en nuestra villa, refleja que nuestra villa era el centro de ese imperio que se poseía en esos momentos, y sin duda alguna pues también esto hace que tengamos una responsabilidad tremenda en cuidar la imagen de nuestra reina, y no solamente de nuestra reina, sino también de sus antecesores y de sus sucesores, porque estamos muy mal acostumbrados y no nos gusta, incluso a nosotros, sobre todo a los vecinos de Tordesillas, no les gusta escuchar el nombre de Juana la Loca, ¿no? Es la reina Juana I de Castilla. Pues estas cuestiones para nosotros son muy importantes, la imagen de Isabel, toda su historia, todas las historias que surgen a su alrededor, de la vida, de los hechos, de cómo actuó, pues por desgracia, en algunas ocasiones se quiere tergiversar, se quiere cambiar esa historia o se quiere desfigurar a modo de ciertos intereses, ¿no? Y la realidad es que fue una reina y una gran mujer, una mujer avanzada, una mujer adelantada, que luchó no solamente por su reino, sino también luchó por una serie de valores, entre ellos los valores católicos, y como católicos que somos, en mi opinión y bajo mi persona, responsablemente, pues creo que es una figura que debemos de defender, de cuidar su nombre y de estar muy orgullosos, porque repito, si no nos lo dio todo, sí que nos dio mucho, y ser la villa donde fallece una de las mujeres más importantes de la historia de España, pues significa que Medina no solamente ha sido, sino que es algo muy importante, y esa responsabilidad pues pesa también en nuestras espaldas en la gestión diaria, a nivel turístico, a nivel patrimonial y también pues a nivel cultural, porque debemos de continuar con ese legado, debemos de seguir transmitiendo esa cultura y esos datos, esa historia real, que por mucho que algunos quieran cambiar, pues nunca va a cambiar, porque el yugo y las flechas no los inventó nadie más que Isabel y Fernando. Por lo tanto, por mucho que algunos quieran cambiar esa imagen y distorsionar la realidad, pues yo creo que es una defensa férrea que debemos de mantener, sin complejos, sin miedos, como lo hacéis vosotros en cada programa, y por eso pues os he agradecido al principio, al inicio del programa, pues vuestra presencia en esta villa, y desde luego que desde el gobierno de este ayuntamiento, y aquí me acompaña la teniente alcalde, pues no tenemos complejos, no tenemos miedo, y estamos muy orgullosos de lo que fue Medina del Campo, de lo que es Medina del Campo, y sobre todo de lo que significa la figura de Isabel la Católica para nosotros. Es que yo creo que es importante, bueno, no solo este programa, sino bueno, el que la cultura, la historia se diga como realmente ocurrió, no como que otros quieren que ocurra ahora, después de tiempo, ¿no? Y yo creo que es importante decirlo, y decirlo alto, y decirlo claro y sin miedo, porque es importante que las generaciones que vienen después pues tengan presente tal cual sucedieron las cosas, ¿no? Es verdad que como toda obra humana hubo cosas que se hicieron mal, pero como toda obra humana hubo cosas que se hicieron muy bien. Por eso yo creo que programas de este tipo o iniciativas que hay, que me consta ahora a nivel nacional, están por ahí Héroes de Cavite, incluso bueno, otras asociaciones a nivel de España y de Hispanoamérica, el difundir la historia de España realmente, cómo ocurrió, pues creo que es importante, y por eso os damos las gracias tanto a ti como a Olga, que ahora la preguntaremos un poquito, bueno, pues por poder realizar este tipo de iniciativas que creo que no tienen mucho interés en la gente, pero que van calando, y es importante que esto se oiga, porque yo creo que, como bien apuntabas, sin complejos y sin miedos hay que seguir reivindicando nuestro pasado y nuestra historia tal cual fue, ¿no? Y alcalde, entre esas actividades, pues que hacéis una semana renacentista preciosa en el mes de agosto,
pero seguro que a lo largo del año hacéis un montón de actividades culturales para atraer turismo y seguir enfocando, promocionando la figura de Isabel. Pues sí, efectivamente, y de Isabel y de toda su familia. Hace unas semanas, un par de semanas, no sé si el fin de semana pasado o hace 2 ya, pero recreamos la llegada, la última visita de Carlos I de España y V de Alemania a su paso por Medina del Campo de camino a Yuste, y pues lo que aquí se consumó, la relación que tenía con Rodrigo de Dueñas. De hecho, se hace una especie de recreación en el Palacio de Dueñas, y seguimos manteniendo pues esas recreaciones que enseñan y manifiestan los sucesos que aquí acontecieron con personajes históricos, como el emperador Carlos, por ejemplo, o como el infante de Aragón. Yo creo que el medinense más importante, o la persona más importante que ha podido tener esta villa, ¿no? Por lo tanto, la figura de Isabel se recrea y se apuesta por ella y protagoniza pues distintos momentos, sobre todo en la actividad diaria y semanal de este palacio, gestionado por la empresa de David y de sus compañeros, un gran equipo que poco a poco pues va difundiendo esa vida de Isabel y ese paso que tuvo por Medina del Campo a través de distintas actividades, no solamente realizadas para los mayores, sino también para los niños, porque es muy importante que los mayores conozcamos y nos cultivemos de nuestro pasado, pero también es muy importante que los niños lo conozcan desde el principio, precisamente para eso, para que con 15 años, si alguien quiere distorsionar esa realidad o confundirles, pues al menos que tengan ese juicio de valor y probablemente no puedan hacer cara a una profesora, ¿no?, con 15 años, pero a mí me pasaba ya en el instituto, y precisamente mi profesora de literatura ahora es concejal en el ayuntamiento y chocamos en algunos plenos, pero ya teníamos nuestros debates y nuestras disputas porque ella veía la historia de una manera y bueno, pues yo la veía de otra manera, y sí que es cierto que la mayoría de los compañeros se callaban y escuchaban, pero yo siempre he sido un poquito pues reivindicativo o no sé si contestó, ¿no? Pero sin duda alguna pues sí que preguntón, y sí que la preguntaba que por qué pensaba en eso y si no era de otra manera. Entonces yo creo que los niños es muy importante que conozcan esa historia, se cultiven y no manipularles desde pequeños. Y desde luego que la empresa de David pues hace un gran trabajo y una gran labor en ese aspecto, y a través de juegos y actividades infantiles pues va enseñando y haciendo conocer todos esos datos. La católica Isabel, viendo venir vencedor al famoso Garcilaso, de aquesta suerte le habló. Olga Mohino, teniente de alcalde, saludos, bienvenida también otra vez. Saludos de nuevo, y bueno, yo por mi parte creo que el alcalde ha quedado muy claro cuál es la postura de Medina del Campo, la importancia que la figura de la reina Isabel tiene para nosotros, pero quiero daros la enhorabuena por un relato que habéis hecho muy fundamentado. No hemos acabado todavía. Bueno, y hasta ahora lo que he escuchado me ha gustado mucho, creo que habéis estudiado mucho y profundamente lo que ha sido ese momento histórico. No hay que olvidar que la reina marca un punto de inflexión en la historia mundial. Es que a partir de los reyes católicos tenemos la edad moderna, o sea, es un antes y un después. Creo que eso es importante ponerlo en relevancia, y sobre todo que nos hayáis trasladado de una manera tan clara que la historia es, o sea, que es que no podemos modificarla al uso de lo que queramos hacer por distintos tintes, por distintos comportamientos políticos o de otros intereses. Por eso, desde Medina del Campo tenemos muchísimo interés en mostrar la historia como es, como la hemos recibido por parte de nuestros predecesores, y desde aquí pues estamos fomentando muchísimo lo que es toda la importancia histórica de la reina Isabel, de todo lo que fue el momento posterior imperialista importante también. Y por nuestra parte, pues nada, con muchísimas actividades, no solamente a los escolares, sino para cualquier persona que quiera venir a Medina del Campo. Estamos en muchísimas
muchísimas alianzas con otras poblaciones como Arévalo y como Madrigal, precisamente para poner en valor la figura de la reina Isabel. El triángulo isabelino, que estáis en las 3 villas, ¿verdad? Os íbamos a preguntar, porque cuando hemos hecho los programas en Madrigal, también sobre la reina, la alcaldesa Ana Isabel Zurdo nos contaba un poquito el proyecto que tenéis entre Arévalo, Medina y Madrigal, no sé cómo lo llamáis, las villas de Isabel. No sé si nos podéis también anticipar si ese proyecto sigue para adelante, lo vais a dar impulso, porque yo creo que muy bien apuntáis todo ese bagaje cultural histórico que tiene esta zona tan rica de Castilla. Yo creo que es una forma muy, muy bonita para darle realce y darle importancia, ¿no? Pues sí, de hecho se siguen realizando las visitas vinculadas, las visitas de recreaciones históricas relacionadas con la reina Isabel, se siguen realizando vinculadas los 3 municipios, tanto Madrigal como Arévalo como Medina del Campo, y trasladando esa imagen de ser complementarios, porque aquí no luchamos unos contra otros, aquí somos complementarios, y para Medina del Campo es muy importante Madrigal y Arévalo, y para Madrigal y para Arévalo pues es importante Medina, porque todos hacemos uno, y las personas que vienen a informarse, a estudiar, a disfrutar de algo de historia relacionada con la reina Isabel la Católica, pues saben que son 3 municipios que pueden aportar muchos datos y que pueden aportar también pues otro tipo de valores y de entretenimientos. Es un turismo cultural, pero es un turismo también familiar, ¿no? que disfrutan muchísimas personas. Cada vez son más las familias que nos visitan y que visitan también los municipios de Arévalo y de Madrigal, y yo estoy seguro que este es el inicio de muchas otras actividades vinculadas, y probablemente con otros municipios a través de distintas redes que funcionan de manera complementaria y que pueden llevar a ese turismo de un lado para otro, y sobre todo pues en estos municipios, ¿no? de un territorio que sufrimos la despoblación, y que es muy importante el turismo de interior y el turismo cultural, aprovechando esa historia y aprovechando ese patrimonio que lo tenemos, y además de estar orgullosos y decirlo, también lo tenemos que aprovechar, porque los comercios, la red comercial, la hostelería, todos los negocios y la economía de estos territorios, de estos pueblos que sufren en el día a día y en esta sociedad la despoblación, pues es importante el aprovechar ese recurso turístico allá de donde venga. Pues mejor gancho turístico que Isabel la Católica no vais a tener. Aparte de los encierros. No, bueno, los encierros ya se celebraban con la propia Isabel la Católica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo que tenemos que aprovechar. Por cierto, no le gustaban los toros, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, o sea, que es para que luego digan qué tal, o sea, quiere decir que era una mujer que no le gustaban los toros y lo decía abiertamente. Sí, o sea, y no como tenía, para no decirlo abiertamente ella, que era la reina. No tenía ningún complejo, yo creo, y por eso hablaba antes del carácter que tenía Isabel la Católica y de lo avanzada que era. Yo creo que fue una mujer que fue abriendo camino. Evidentemente tenía muchas más posibilidades que cualquier otra mujer, porque para eso era la reina, pero también disfrutamos de otros personajes como Santa Teresa de Jesús, ¿no? En la que realizó aquí su segunda fundación, en la villa en la que se reunió con su querido amigo San Juan de la Cruz, y a esa sí que la gustaban más los toros, ¿no? O por lo menos sí que los tiene presentes en sus escritos, en sus escrituras, y bueno, pues yo creo que hay que vincular un poco todo, ser complementarios, no solamente en los municipios, sino también pues con todas las tradiciones que tenemos y nuestras costumbres, y en ese aspecto pues intentar aprovecharlo también y vincularlo, ¿no? Yo personalmente pues también hemos hecho alguna propuesta, y en un futuro pues si Dios quiere saldrán otras actividades vinculadas con Santa Teresa, con la reina, con los encierros, etcétera, porque yo creo que eso también es una apuesta firme. No solamente hay que venir a disfrutar de un encierro en el presente, sino que también puedes venir a disfrutar de un encierro aprendiendo cómo eran y por qué se hacían los encierros en la época de Santa Teresa. O sea, yo creo que una cosa no quita la otra. Afortunadamente vengo mucho yo por Medina del Campo, y siempre que paseo por sus calles se respira historia, se respira cultura, se respira Isabel la Católica. Está presente en el ambiente de Medina. Olga. Sí, efectivamente, es que es la villa, era su villa por antonomasia. Aquí no hay que olvidar que en esa gran plaza mayor
de la que estamos al lado, pues la reina tenía la orden dada de que no se iniciaba ningún mercado sin escuchar primero misa desde ese balcón del Pópulo de nuestra colegiata de San Antolín, con lo cual creo que todo eso remarca mucho el carácter religioso y de fe cristiana de la reina Isabel. Y desde luego que fue una mujer de convicciones, que lo que pensaba lo trasladaba, y eso hasta el fin de sus días con ese testamento. Alcalde Guzmán Gómez, un placer, muchísimas gracias por estar en nuestros micrófonos de Hispanos Sin Complejos. Pues Raúl, Roberto, ya como he dicho antes, el placer ha sido mío de ocupar un ratito y de tener unos minutos para poder manifestar lo que significa la imagen de Isabel la Católica para Medina del Campo, para nuestros territorios, y recordar que desde este equipo de gobierno y desde esta villa pues seguiremos apostando por nuestra historia, por nuestras tradiciones y sobre todo por los personajes históricos tan importantes que pasaron por esta villa y que dejaron huella. O sea, que no solamente pasaron, sino que dejaron muchas cosas muy buenas. Antes lo hablaba David en el caso de este Palacio Real Testamentario. Ahora conservamos un 10%, pero es que cuando la reina Isabel la Católica vivía, pues era un palacio que ocupaba toda esta manzana. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo estos personajes apostaban por Medina y daban mucho más de lo que nosotros podemos ofrecer. Ahora tenemos un 10% de lo que en aquella época tenían. Por lo tanto, hay que recordarles de manera muy cariñosa y sobre todo pues hay que trasladar esa buena imagen y estar muy orgulloso de ellos. Y Olga Moino, teniente de alcalde, también un placer, una delicia escucharte también, así que nada. Bueno, pues un placer para mí también y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar a Medina del Campo al mundo. Eso es muy importante. Medina del Campo, como además la gran villa de las ferias, que además tiene un lugar reseñado en la historia universal, con lo cual muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, os invitamos a que sigáis escuchando el programa porque hay cosas muy interesantes que escuchar, y si queréis participar en lo que vayamos diciendo, pues encantadísimos, tenéis siempre los micrófonos abiertos. Roberto, nos vas a presentar, bueno, ya lo hemos presentado, pero vamos a hablar con nuestro amigo Jesús. Jesús, con el que colaboramos habitualmente, y bueno, creo que nos quieres comentar un nuevo proyecto que tienes en mente, así que nada, cuéntanos a ver de qué va a tratar. Bueno, pues como ya sabéis, muchos de vosotros, yo ya vengo trabajando desde hace un año aproximadamente en un proyecto que se llama Héroes de la Hispanidad, en el que divulgo mediante dibujos a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Entre ellos, bueno, pues por supuesto están los reyes católicos, muy vinculados con Medina del Campo, tanto Isabel como Fernando. Isabel firma aquí su testamento, muere aquí en este palacio. Fernando el Católico, tanto su padre como su abuelo nacieron en Medina del Campo, eran medinenses. Yo creo que eso es muy importante también, que todo el mundo aquí lo sepa en Medina, para que veamos la vinculación que tienen ambos. Y por aquí, como habéis dicho, hay muchos personajes muy importantes que han pasado por la historia de Medina. Por ejemplo, tenemos a Bernal Díaz del Castillo, que viajó junto con Hernán Cortés y participaron en la conquista o la liberación de la Nueva España, lo que hoy en día conocemos como México. Bueno, pues liberando a esos pueblos que estaban oprimidos por los mexicas o aztecas. Tenemos personajes como San Vicente Ferrer, que es el que trae aquí las primeras procesiones de disciplina de la Semana Santa, de la que tenemos que estar muy orgullosos también y fomentar, porque la Semana Santa en Medina del Campo es importantísima y deberíamos también de potenciarla todo lo que podamos. Tenemos otro personaje también, el tío de Fernando el Católico, Alfonso V, que nace también en este palacio y que conquistó nada más y nada menos que el reino de Nápoles. Un medinense que conquista el reino de Nápoles. Él estaba muy influenciado por Alejandro Magno, e incluso tiene un arco, en el arco de Castillo de Castelnuovo en Nápoles, tiene un arco con su entrada triunfal en Nápoles, tiene una estatua en la plaza del Plebiscito de Nápoles, por si algún día lo visitáis, pues que sepáis que también hay medinenses que están en muchas partes del mundo, hay estatuas suyas, Alfonso V,
por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo. Bueno, pues tenemos un montón de personajes, la verdad. Y bueno, lo que yo quiero comentaros ahora es el proyecto que va a ir dedicado a la ruta por los lugares en los que pasó Isabel la Católica, mediante estos dibujos, pues fomentar pues esos lugares, ¿no? Empezaría por Madrigal de las Altas Torres, la localidad donde nació, pasando por Arévalo, lugar donde pasó su infancia, Valladolid, donde se casó con Fernando el Católico, que por cierto, el que casa a los Reyes Católicos era capellán de Medina del Campo de la iglesia de San Justo, de San Justo, así que otro personaje más muy importante que casó a los Reyes Católicos. Estáis que lo tiráis en Medina, ¿eh? Estáis que lo tiráis. Sí, la verdad que sí, que hace poco estuve con José Luis en el Palacio de los Viveros, rememorando esa boda. Es un sitio espectacular, la verdad. Está al lado del hospital clínico, por si cualquiera lo quiere visitar, en nuestra ciudad vecina de Valladolid. Bueno, en Segovia, que es donde se coronó la reina Isabel la Católica. Santa Fe y Granada, donde se culmina la Reconquista y donde está enterrada Isabel. Y por último, pues nuestra villa, Medina del Campo, donde firma su testamento y donde murió Isabel la Católica. Y yo creo que todos los medinenses deberíamos de volcarnos con dos fechas muy especiales en las que Isabel fue protagonista y que ocurrieron en Medina del Campo, haciendo recreaciones históricas, homenajes, programas como este y todo tipo de actividades. Una es el 12 de octubre, como habéis dicho antes, Día de la Hispanidad. Además de haberse descubierto América, ese día Isabel comienza a dictar su testamento. Yo creo que es posiblemente el documento más importante de la historia de España y uno de los más importantes de la humanidad, porque en él defiende a los nativos americanos. Ese legado que dejamos en América, los castellanos, los hispanos, en el que se defiende la vida de los nativos americanos, se respetan sus bienes también, y sus últimas palabras en el testamento iban en esa dirección. Y bueno, el otro día es el día de hoy, 26 de noviembre, el día en el que muere Isabel la Católica en Medina. Yo creo que esas dos fechas, el 12 de octubre y el 26 de noviembre, Medina debería de volcarse para hacer todo tipo de actividades en esas dos fechas. Y nada, por ejemplo, una de ellas podría ser, ¿por qué no?, hacerle una ofrenda floral en las estatuas de Isabel. Yo creo que sería bonito también, como hacen en Zaragoza con la Virgen del Pilar, ¿no? Pues podríamos hacer nosotros también algo así. Bueno, vamos a seguir con el hilo del testamento, porque uno de los aspectos o temas más relevantes que vamos a destacar son varias conclusiones, pero nos queremos entrar en una que es muy importante para dar pie luego ya a nuestro siguiente invitado, y es hablar del Nuevo Mundo. Sí, no queremos aburriros mucho más. El testamento es en sí toda una delicia, ¿no? Ahí se retrata como abuela, se retrata como madre, se retrata como hija y se retrata como esposa. Os invito a que lo analicéis y lo podáis leer tranquilamente. Yo, si queréis el guión que he preparado, os lo puedo dejar, que es algo más extenso, pero bueno. Cobramos 10 euros por guión. Los iremos difundiendo por ahí, ¿no? Pero bueno, que tiene
es muy rico, digamos, el testamento. Sí que nos queremos centrar, para luego dar pie a José Luis, todo el relacionado con el Nuevo Mundo, que ya algo ha apuntado Jesús, y nada, decir, bueno, pues que quizás en lo del Nuevo Mundo sea uno de los aspectos más significativos, tanto del testamento como del codicilo, pues deja claro el respeto, el amparo, el cuidado, la protección de los habitantes de ese nuevo continente que Isabel sentía por ellos. Y es que el descubrimiento de América constituye un punto y aparte, no solo para la historia de España, sino también para la historia universal. En aquel momento, ni Isabel ni España éramos conscientes de la trascendencia del hallazgo, pero sí que Isabel va a dejar de manera clara y rotunda en su testamento lo siguiente, y va a decir que las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, ganadas y por ganar, han de quedar incorporadas a estos reinos de Castilla y León, según la bula que le concedió el Papa Alejandro VI, ¿no? Y es que hubo hasta 5 bulas que este Papa, también español, por cierto, concedió a los reyes católicos en 1493. Con relación al descubrimiento de América, donde se confirmaba este dominio de Castilla sobre aquellos territorios. Isabel quiso que Castilla gobernase y administrase aquellos territorios y que, por tanto, todos estos beneficios que desde allí se pudieran traer quedasen incorporados dentro de la demarcación del reino de Castilla y de León, porque dirá que fueron descubiertas y conquistadas a costa de estos mis reinos. Excluye a Aragón, no por nada, sino simplemente porque Aragón estaba en ese momento centrado más en su expansión hacia el Mediterráneo, reino de Nápoles, el problema que tenía con el Rosellón, la Cerdaña y el Rosellón, y lo realmente también impresionante es el exquisito trato que va a dar a los nativos de aquellas tierras. Y es que aquí es donde radica, yo creo, a mi juicio, la altura de miras de esta gran mujer. Dicen que los derechos humanos son del siglo XX, yo creo que los derechos humanos parten del testamento y del codicilio de Isabel, pues instituye por primera vez que esas personas sean libres, justamente tratadas, que dispongan de sus propiedades, que no sean ni esclavizadas ni sean propiedad de nadie. Es más, van a tener la condición de súbditos, como se decía entonces, igual que cualquier castellano de aquí de la península ibérica, ellos también tenían la misma condición, el mismo trato. Eso lo estableció un poco antes en una cédula que va a firmar en el año 1500. Es más, va a promover el mestizaje y el intercambio cultural. El codicilo lo deja bien claro, va a decir lo siguiente: procurar de inducir y traer a los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe católica, enviar a las dichas islas, tierra firme, prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos de aquellas tierras en la fe católica y enseñarles la doctrina y las buenas costumbres y que en ello pongan mucha diligencia. Yo creo que realmente algo excepcional, es único en la historia que una mujer tenga esa visión y solo por esta parte del testamento, y ahora nos lo va a comentar José Luis, que por eso está aquí con nosotros, Isabel la Católica debería haber sido proclamada santa hace tiempo por la Iglesia. Yo creo que la Iglesia o los santos tienen sus momentos y Isabel, creo, y me puedo equivocar, pero ahora nos puede corregir José Luis, Isabel fue un modelo de santidad en siglos anteriores. Porque, y os voy a citar, hay muchos ejemplos de santos que han surgido de aquella, digamos, evangelización de América, como por ejemplo el beato San Sebastián de Aparicio, el beato Juan de Palafós, Santo Toribio de Mogrovejo, San Junípero Serra, Santa Rosa de Lima o Vasco de Quiroga de aquí de Madrigal de las Altas Torres, gentes que fruto de ese testamento, de ese legado que deja Isabel, van allí a enseñar, a instruir, a dejar la fe católica a aquellas gentes. José Luis Rubio, bueno, voy a rematar la jugada que ya te la he dejado ahí, sí, para la bandeja, Es un placer el estar con vosotros. Quería saludar al cronista
de Arévalo también, don Ricardo, que además tiene muy buenos libros escritos sobre también Isabel la Católica, Las Angustias, el último sobre Ignacio de Loyola, un gran intelectual, y nunca pensó que Isabel la Católica pudiera ser santa, pero ahora ya cree en Isabel la Católica, en la santidad. Él está aquí. También quiero saludar a Carlos Burgos, que es también un intelectual y ahora está muy involucrado con el Ayuntamiento también de Valladolid y demás, en esa unión que va a haber entre Irlanda y Valladolid por ese rey irlandés que murió en Simancas y que están buscando los restos que no aparecen, Carlos, todavía no han aparecido, no aparecen. Y fue muy bonito porque entregamos a todos los irlandeses, que vinieron un montón de ellos desde Irlanda, la medalla de Isabel la Católica y la insignia. Y en Simancas, en el castillo de Simancas, ¿sí? Bueno, la evangelización de América. El proceso de Isabel la Católica está terminado, con mis dos anteriores, terminado, impecable, en bandeja y costeado íntegramente. Esto es otra cosa providencial, porque lo ha costeado un empresario, todos los gastos del proceso, lo cual eso ya es una cosa que es milagrosa, como yo digo, y está terminado. Milagro, para que lo aprueben, de la curación de un cáncer de un tumor cerebral a un sacerdote también, y eso es como está el proceso. Yo lo cojo a la muerte de Vicente Vara. Siempre estaba en la comisión metido, pero yo lo cojo a la muerte de Vicente Vara. ¿Por qué? Porque ya lo retomo y entonces a mí lo que me toca, yo hago un planteamiento porque dentro de la comisión había gente ya mayor que se habían jubilado, otro había muerto otro había quedado con Alzheimer, entonces tenemos que hacer una renovación. La forma de renovar, yo me hago el planteamiento que la etapa esta es la devoción popular. Entonces, el momento que estamos es el momento de la devoción popular. Este libro obedece a eso, porque se juntan todo lo de la comisión y dicen, vamos a poner un broche de oro a estos primeros años, con un simposio internacional que nadie se pensaba que iba a tener el éxito que tenía, donde Roberto tiene una ponencia aquí, además muy bonita, porque el título que le pusiste era ¿será proclamada santa Isabel la Católica? En este libro es un libro de muchos autores, pero como yo decía ayer en la Mancomunidad Tierra Medina, es un catecismo, porque es un libro donde se ve con grandes intelectuales americanos, europeos. Este es el compendio. Esto llevó mucho tiempo. Cada uno presentó su... Yo soy el coordinador de toda esta edición. No es lo mismo un libro de autor, que lo ves, el autor llegan los correctores, te lo corrige. Es que aquí teníamos que irvanar un montón de cosas en la edición de este libro. Este libro yo entro en el mismo momento. Pues yo en la comisión siempre he estado metido, porque mi vocación se la debo a ella. Lo que pasa es que yo nací en Granada y yo nací en una familia... Yo creo, José Luis, que en honor a ti tenías que verla hacer santa, porque es que lo vives. Es un milagro moral. Bueno, yo nací de una familia granadina de Granada, y donde yo he nacido viene a la Reina Santa. Pero es que además coincide dos cosas. La única persona que vivía, mi padre ha muerto con 108 años, cerca de 109 años, con plenitud de conocimiento, y mi padre era el único que vivía,
porque la Capilla Real de Granada nunca ha sido violentada, ni por los franceses, ni por la contienda de la Guerra Civil. No así San Jerónimo, donde estaba enterrado el gran capitán. Eso fue todo profanado por los franceses, por supuesto. Tampoco fue violentada la colegiata de Villagarcía de Campos, porque está bajo la vocación de San Luis Rey de Francia. ¿Por qué no fue violentada la Capilla Real? No lo sabemos. Yo creo, pero es a nivel unipersonal, como la segunda esposa de Fernando el Católico era una princesa francesa, a lo mejor eso es mi teoría, pero yo no la he compartido hasta ahora con nadie, por eso nunca fue violentada. En el año 1942 hay una orden del gobierno para hacer un inventario de cómo estaban todos los sepulcros de reyes y no reyes en iglesias de toda España, para ver lo que había dentro. Y tocó la Capilla Real. Y dio una casualidad que yo ahí juego en Providencia. Mi padre y mi tío Manolo, que entonces luego fue general de Estado Mayor y gobernador militar de varios lugares, entonces era comandante del Tercio Isabel la Católica, donde estaban todos mi padre y todos, hicieron la guerra. Ese tercio hizo una promesa: si los que quedaran con vida se erigirían en cofradía, que sigue existiendo eso actualmente, claro. Virgen de los Dolores, todos los lunes santos sale. Tercio Isabel la Católica. Mi padre estaba en la Capilla Real, como nadie murió, ni no entraron en batalla, pues cofradía que sigue existiendo a través de todos los hijos y nietos y bisnietos de toda esa gente. Y mi padre fue enviado a la Capilla Real para coger una reliquia de la reina, para que en el paso, en Andalucía hay costumbre de cada imagen lleva adelante un relicario, con la reliquia de un santo. Y entonces, estando allí, llegaron y abrieron, estaba mi padre, dio esa casualidad y abrieron el sepulcro. El sepulcro están los restos intactos, reducidos, porque la reina, una cosa que es muy importante decir, ella pide ser amortajada, libre de alhajas y con el hábito de franciscana. Entonces ella y ser enterrada al ras del suelo, el Alhambra, primer monasterio que funda el Real de San Francisco. Ahora es parador y allí está enterrada, se conserva intacto. Y su esposo también, que murió 16 años después. Y los restos estaban allí, reducidos cuando lo bajó Carlos V, que ahora se ha cumplido los 500 años, este año, de la bajada de los restos. Fernando el Católico era un año más joven que ella, era un poquito más bajo que ella. Ella era un poco más alta, el príncipe de Maquiavelo perfecto, corpulento y demás. Y ella era pues más alta que él y cerraron y quedó documentado de que allí no había sido violentado los restos de ellos, ni Juana de Castilla, ni Felipe el Hermoso, ni el infante, el príncipe Miguel de Paz, que murió a las pocas semanas de nacer. Este libro cierra el colofón de ese, por así decirlo, de esos años del proceso de beatificación en un simposio. Este simposio se inscribieron unas 300 personas, ¿no, Roberto? Unas 300 personas me parece que llegaron, ¿no? Bastante, sí. Sí, una barbaridad de gente. Mucha gente. Y de muchos lugares, de México vinieron de Hispanoamérica, vino mucha gente, sí. Gente con unos niveles formativos tremendos. ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo fue esta odisea? Porque esto hay que saber las verdades. Este es un libro de verdades, no de perder tiempo. La diferencia que hay entre el descubrimiento de América, por ejemplo, y lo que hicieron luego los ingleses y los franceses, es que nunca fue colonia América. Las Américas fueron continuación de lo que era ese gran imperio español que tenía el estado de bienestar más grande que podía existir en lo que se conocía como tierra entonces. ¿Y cómo era ese imperio español cuando se descubre América? Pues toda Europa era de España. ¿Por qué? Porque todo queda unido por Juana, Felipe el Hermoso, Maximiliano de Austria, que era el imperio austrohúngaro, polaco, alemán, Países Bajos, y de Francia,
el reino de Navarra y toda parte de hasta las Landas, la mitad de Francia para abajo era de la corona de Castilla y el Rosellón y toda esa parte de la corona de Aragón. La parte de medio era Francia y lo de arriba, los bretones y los normandos, hasta ahí claro. Italia, salvo el centro, las dos Sicilias, el milanesado, todo era España. Y todo el centro y los Países Bajos, fijaros. Y el estado, y las Canarias y las islas, y la Filipinas, bueno, las Filipinas vienen después, pero era un estado de bienestar tremendo. España tenía eran los dueños universales, que equivaldría igual que decir del gas natural y del petróleo. Y diréis, ¿por qué? Porque tenía el monopolio mundial de la mesta. Y esa la gente no es consciente de lo que es la mesta. Solamente se podía vestir en aquella época, en todo lo que se conocía como mundo, con dos fibras: la lana para el invierno y el lino para el verano. Y la seda quedaba como una cosa simbólica para la clase aristocrática. La lana era y entonces el monopolio mundial lo tenía. La producción era toda España. La manufacturación se hacía en los Países Bajos. Eso fue una gran equivocación para mi punto de vista. Pero bueno, la gran producción era esto, las leyes de la mesta y demás. Entonces, cuando se descubre América, todo aquel indio, toda aquella nueva raza queda equiparada, ciudadanos iguales que los españoles. Iguales que lo de España. Eso es una cosa grandiosísima. Encima ampliado por las leyes de las Indias, por el patronato regio, porque claro, la reina, cuando llegan allí los españoles, voy a hacer un inciso, cuando se llega al Vaticano, y yo invito a que conozcáis en los museos cartográficos, donde están todos los mapas originales de cada época, vamos viendo cómo era el mundo. Es que era todo agua y poca tierra. El nuevísimo continente que era Oceanía no existía, América tampoco. Y como se va descubriendo América, unos islotes, y luego se une el Polo Sur con la Patagonia, con el Polo Norte con Alaska. Es que eso es impresionante, ¿no? Pues bueno, todo ese continente, cuando llegan allí los españoles, descubren una cosa que ellos no se imaginaban. Eran dos grandes, estaba dividido en dos grandes imperios: el azteca con Montezuma, México para arriba, que llegaba hasta el Canadá y llegaba hasta casi Perú, y el de Perú, que era el Inca Atahualpa, que llegaba hasta la Patagonia, hasta la Argentina. Pero allí no había unidad. Fijaros bien, que no viene desde la época clásica de los griegos y luego del Imperio Romano. Los griegos fueron los primeros que unieron monedas, leyes, no religión, porque religión era un batiburrillo, y lengua. De hecho, todos los evangelios, toda la escritura se traduce del griego. Eso lo bebe la fuente de los romanos, que es de donde procedemos nosotros, y nosotros vivimos ya, ¿qué se estudia? Yo que estudio Derecho, el primer año de Derecho romano, y quedamos unidos con leyes, con religión, por primera vez la cristiana, con Constantino y la emperatriz Santa Elena, la emperatriz Elena, queda unido en cuatro cosas: en religión, en derecho, en lengua, en latín, y todo lo que son todas las demás cosas de leyes y demás. Bueno, José Luis, que se nos va el tiempo. Yo digo, recomiéndanos a los oyentes cómo poder leer ese libro, pero yo creo que nos lo has contado ya entero, así que no hace falta ni que lo leamos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir este libro? La edición se ha agotado, y entonces estamos ya sacando la segunda, que sale para el 26, lo vamos a presentar en la Universidad Católica de Ávila, y se puede comprar a través de nuestras redes sociales, de nuestras páginas, a través de Amazon y en las principales librerías. No me he encontrado con un problema en este libro, que nos lo están pidiendo muchísimo en inglés, pero también yo cuando se hizo esto, no sé si os lo dije, cuando coordiné la edición de este libro, quedó hacer el libro digital para que pudieran tener acceso en inglés y en francés o en otros idiomas. Bueno, pues yo creo, queridos amigos oyentes y los que estéis aquí presentes, que es un buen regalo para Navidad, José Luis. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Un placer escucharte.
Bueno, vamos a terminar, queridos amigos, este programa de Hispanos sin Complejos. Entendedme bien con lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar del funeral y el entierro, no lo toméis a pecho. Así que, porque el entierro de Isabel fue un homenaje a su vida, a su persona, camino de Granada. Las personas salieron a recibirla, a rendir la pleitesía y a despedirla dándole muestras de cariño y de admiración. Es verdad, Raúl, es que Isabel tenía muy claro desde el principio, y antes lo apuntó José Luis, que no nos ha dejado terminarlo, que quería ser enterrada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra. ¿Ves, José Luis, como yo lo tenía aquí para el final? Lo que hoy es el actual parador que tú muy bien has indicado. Allí todavía se conserva la lápida funeraria, la primitiva lápida funeraria, que nos recuerda que la reina Isabel la Católica estuvo aquí sepultada desde 1504 y su esposo el rey Fernando desde 1516. Se trasladaron sus restos, como bien indicas, a la Capilla Real en 1521. No obstante, ella fue consciente de lo costoso del traslado de sus restos, por eso dejó dicho en el testamento que si no podía ser en Granada, fuese en el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo como primer destino. En segundo lugar, dejó dicho que fuese, si no pudiese ser en Toledo, en el monasterio de San Antonio de Segovia y en última instancia en cualquier otro convento franciscano cercano a Medina o en la propia Medina. Yo personalmente pienso que es posible que supiera antes de morir que iba a ser llevada a Granada, porque deja dicho también en su testamento que una copia del mismo fuese llevado al monasterio franciscano de Granada, donde mi cuerpo, y lo dice ella textualmente, ha de ser sepultado. Por eso yo creo que ya era consciente de que iban a llevarla a Granada. Sus restos, tras el funeral celebrado aquí en la colegiata que tenemos cerquita de la plaza de Medina, en la misma plaza de Medina, que se celebró en aquella mañana del 27 de noviembre, fueron llevados directamente a Granada nada más morir. Fue un traslado enormemente complicado, no solo por lo largo del recorrido, sino también por la pésima climatología que había en aquella época en España. Nevó muchísimo, llovió también bastante, con un frío intenso y una climatología muy adversa. Por ello se preparó con mucho cuidado el embalsamiento de su cuerpo y su féretro se cubrió con 2 fundas de cuero para protegerlo. Como hemos dicho, el cuerpo salió de aquí en la mañana del 27 de noviembre y llegó a Granada el 18 de diciembre de 1504. El camino que siguió fue el siguiente y que ahora nos relata Raúl. Salió de Medina del Campo. Este cortejo llegó a Arévalo, Cardeñosa, donde falleció su hermano el príncipe Alfonso en 1468. Pasó por Ávila, por Cebreros, muy cerca de los toros de Guisando, donde fue jurada como princesa de Asturias. También cruzó San Martín de Valdeiglesias, Toledo, donde su cuerpo estuvo 2 días en San Juan de los Reyes, maravilloso convento que se construyó para conmemorar la victoria de los portugueses en Toro, donde se ofició una solemne Eucaristía para su eterno descanso. Cruzó los Llévenes, Manzanares, el Viso del Marqués, cruzaron el costoso paso de Despeñaperros, pensemos que no es como ahora, lo hicieron por el fatigoso Camino Real, y de ahí llegaron a Mengíbar, donde cruzaron un difícil Guadalquivir muy crecido debido a las lluvias, Espeluí, Torre del Campo, Jaén, y finalmente llegar a Granada para que sus restos fuesen depositados en el convento franciscano. Como bien decía José Luis, fue enterrada de manera humilde, ataviada con el hábito franciscano, porque ella fue terciaria franciscana, en una sepultura baja, con una losa a ras de suelo, con letras esculpidas en ella de manera escueta, sencilla, sin ningún ornamento, indicando un poco más adelante que todos los gastos destinados a sus exequias se convirtieran en vestuario para pobres y que los cirios que para ella se emplearan fueran destinados a iglesias pobres y que sus testamentarios designarían para encender ante el sagrario. Se cumplía de esta forma la última voluntad de la reina de ser enterrada en la austeridad franciscana. Por otro lado, también debemos referir que su deseo era descansar junto a su esposo Fernando cuando éste falleciese, pues dice que si el rey eligiera otra sepultura o en cualquier otra iglesia o cualquier otro monasterio, que ella fuese llevada con él. Porque dice que el ayuntamiento que tuvimos viviendo nuestras almas juntas, espero que en la misericordia de Dios también la tengan en el cielo. Fernando cumplió su deseo al morir en 1516 y sus restos fueron llevados también con ella allí al monasterio de San Francisco. Posteriormente su nieto Carlos I les trasladó a la Capilla Real de Granada. Todos los que hemos estado en ese recinto sagrado sabemos lo que allí se respira y lo que representa. Yo cada vez que entro, y he estado 3 veces, pues es un halo de misticismo, se te pone la piel de gallina, es un momento, digamos, que hay que vivir, ¿no? Es un respeto, la emoción te invade el cuerpo, la mente y el alma te dice que estás ante algo importante de la historia de tu país
y yo creo que es, bueno, que todo español que bien se precie debe ir una vez por lo menos allí a estar presente, ¿no? La Capilla Real de la Catedral de Granada, dedicada a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, fue creada por la propia reina mediante real cédula, 2 meses antes de su muerte, el 13 de septiembre de 1504, aunque su construcción se llevaría a cabo entre 1505 y 1517. Hay que indicar que el original del testamento fue depositado en Guadalupe, otro ejemplar permaneció en el Archivo Real y luego fue llevado a Simancas, donde hoy se encuentra. La Comisión de Isabel la Católica ha hecho un facsímil extraordinario de todo este conjunto literario y un documento importantísimo para la historia de España. Isabel de Castilla, Isabel de Trastámara, Isabel la Católica, reina de España, de alta alcurnia doncella, noble dama. En Madrigal de Castilla, nacida la vida de infancia sentida, nombrada más tarde princesa de Asturias, alteza del reino de España. Pasan los años y de rey esposa, buena madre de dulce alma amorosa, reina sencilla, humilde, confiada, de León y de su Castilla la muy amada. Llegaste a Medina ya enferma, para legarnos una gran obra pensada, testaste sincera y con calma. Postrada en el lecho junto a tus damas, un 12 de octubre, esa fecha que hermana. 23 de noviembre, una última página, excelsa, sublime, prodigiosa, para perdonar las torpezas y sanar tu memoria, y quedarte en paz y dar esperanza al indio, al mestizo, al criollo, de esta tierra y de aquella otra tan hermana, esa que amamos y que es la América hispana. Mujer que en Medina dejaste esta vida, y te hicieron sencilla mortaja, con sayal franciscano de hermana terciaria, funeral de reina, para pedir por tu ánima. Nevaba en la ancha Castilla, y por los caminos de toda España cumplieron tu sueño, llevarte a Granada, para enterrarte en aquella tierra bendita y santa, en el suelo tras losa baja. Isabel de Castilla, Isabel de Trastámara, Isabel la Católica, reina de España, te honramos de nuevo para pedir por tu alma, mujer, esposa, madre, reina y santa, desde Asturias hasta el Mar de la Plata, desde Valladolid hasta Granada, pasando por el Perú y la Nueva España, Cartagena de Indias, Ayacucho o la Cochabamba, Manila, Sevilla, Toledo y la California franciscana. Y es que, oh Isabel, todo el mundo hispano te ama. Pues nada, queridos amigos, invitados, Guzmán, Olga, David, Jesús y José Luis, ha sido un placer escucharos, compartir con vosotros este ratito de radio, de historia, hablando de Isabel la Católica aquí en Medina del Campo, un lugar maravilloso de nuestra historia española y del mundo hispano. Muchísimas gracias por acercaros, como hemos dicho antes, a Hispanos sin Complejos. Aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo. Muchísimas gracias.
Roberto, magnífico programa. Y no sé si para concluir quieres decir algo, que ya hemos dicho bastante y tampoco queremos ni abusar. Bueno, pues simplemente por concluir decir nada, que Isabel la Católica murió para esta vida, pero su recuerdo y su legado pues permanecerán para siempre, y hoy que celebramos su 518 aniversario pues sigue estando muy presente en la memoria colectiva de todos los españoles e hispanos del mundo. Y digo todos porque está en la memoria unos para denigrarla, como hemos comprobado últimamente, derribando estatuas o quitándola de su sitio en el Capitolio de Estados Unidos, y también, por otro lado, por no reconocerla mejor el papel que ha jugado en la historia. Ella hizo la Reconquista, ella hizo la Unidad Nacional, la empresa americana, que como digo es una obra impresionante, y bueno, esa palabra tan bonita que a mí me gusta usar en vez de Latinoamérica, que es Hispanoamérica, bueno, que ha marcado un poco todo ese legado de Isabel y de Fernando y el resto de monarcas españoles que la sucedieron. Entra un rey ledo en Granada, el otro llorando va, mesando su barba blanca, grandes alaridos da. Hace unos días, ya para concluir y termino, vi por internet la charla que ha dado hace poco por aquí por España un historiador argentino, don Marcelo Gullo, que ha presentado un libro nuevo que se titula Nada por lo que pedir perdón. Y recogí una frase que le pude anotar mientras decía la conferencia, y dice así, ya termino. Somos hijos de una gran conciencia, porque la obra de España en América, más que una empresa, fue una misión del pueblo español que se volcó a estas tierras con lo mejor que tenía, su fe y su cultura. Misión que los conquistadores que en 50 años recorrieron a pie todo el continente, fundando pueblos y mezclándose sin miedo con los indios. Misión de los misioneros, la de los franciscanos, que sembraron la devoción a María, el germen profundo de la unidad y de la auténtica esperanza de los americanos. Y fuimos forjados por España, que más allá de las contradicciones y los límites en la concepción histórica, nos deslumbraron con sus leyes de Indias y con la conciencia misionera de una mujer maravillosa que la historia quiso que se llamase Isabel la Católica. Este discurso, o estas 4 palabras que acabo de citar aquí, fue pronunciado en Argentina, en la Universidad del Salvador, un 27 de mayo de 1975, por el entonces superior provincial de la Compañía de Jesús, que entonces era, adivinen, don Jorge Mario Bergoglio, actualmente el Papa Francisco. Pues para acabar este programa, queridos amigos oyentes de Hispanos sin Complejos, tenemos una sorpresa para todos vosotros, porque nos han mandado desde Estados Unidos nuestros amigos de la Sociedad Cultural Hispanoamericana de San Antonio, Texas, su testimonio, su visión sobre la reina Isabel. Os dejamos con Víctor Andrés Urbano, presidente de la sociedad. Estimados Roberto y Raúl Gómez, de Hispanos sin Complejo y amigos de la comunidad de Medina del Campo de España. Mi nombre es Víctor Andrés Urbano Franco, soy presidente de la Sociedad Cultural Hispanoamericana de San Antonio, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Reciban ustedes nuestros cordiales y sinceros saludos de los 14 países americanos miembros de nuestra organización. Hoy, 26 de noviembre del 2022, la Sociedad Cultural Hispanoamericana de San Antonio, Texas, quiere sumarse en homenaje a la celebración del 518 aniversario del fallecimiento de la reina Isabel la Católica. Este homenaje se fundamenta en nuestro reconocimiento a una de las mejores mujeres más importantes de España y del continente americano de ayer, hoy y siempre, quien ha dejado un gran legado en la formación de nuestras raíces hispanoamericanas, rescatando sus valores, virtudes y buena voluntad de toda una reina mujer, piadosa, humanitaria, honesta, institucionalista. Una reina estadista que supo algunas veces
anteponer en sus decisiones su corazón ante la razón. Es por ello, queridos amigos, nuestro homenaje a la gloria en la memoria de la que en vida fue la reina Isabel la Católica por su legado y testamento que dejó. Larga vida a la memoria de la reina Isabel la Católica. Dios bendiga nuestra cultura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Víctor, por este precioso mensaje sobre la reina, esa figura que unió y que sigue uniendo a millones de personas en todo el mundo hispano. Ahora sí, Roberto, vamos cerrando este nuevo capítulo de Hispanos sin Complejos y nos vamos despidiendo de nuestra tierra querida de Medina del Campo. Gracias, Medina del Campo, por vuestra hospitalidad, por vuestra acogida, como bien ha dicho Raúl, a su alcalde, a su teniente alcalde. Gracias a esta bendita tierra llamada España en la que hemos tenido el privilegio de nacer para ser continuadores de su excelsa historia que, si Dios quiere, nos tiene que llevar de nuevo a esa hispanidad unida en base a un idioma, a una cultura y a una fe que nos hermanas. Porque en esta empresa hispana nadie se rinde, hay que seguir trabajando por ella. Pues nada, Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer Gracias también a ti, escucharte con todo este trabajo de documentación histórica que has hecho, así que nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que será muy pronto, y un abrazo, amigo mío. Muchas gracias. Queridos amigos oyentes, espectadores que nos veis aquí en directo, ha sido un placer hablar del testamento de Isabel la Católica en este lugar histórico. Como siempre, un lujo y un placer hablar de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin Complejo.